Buen domingo a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que todo bien en casa, que la salud esté por delante de las vicisitudes y sobre todo que tengamos un ánimo de optimismo. No hay mal que por bien no venga, todo pasará, dice una frase muy célebre y lo saludo con gran afecto desde esta columna, Ángulos del Fraude, que tengo en el canal Sin embargo. Bien, vamos a abordar un poco el día de hoy. Voy a hablar sobre lo que son las empresas factureras. Me han solicitado muchos comentarios, pues un poquito ahondar en este tema, que lo escuchamos en el medio nacional, lo escuchamos, lo leemos en noticias. Y decíamos desde la primera entrega que hice en este canal, los invito a los que apenas están incorporando, que puedan tener un contexto, porque de alguna manera van encadenadas, van vinculadas cada una de las aportaciones para que nos ayude a entender por qué y cómo pasan estos hechos criminales. Decíamos que la auditoría forense tiene una finalidad que es básica, por supuesto, es la revisión exhaustiva, es un enfoque técnico que va a revisar indicios, procesos, hechos y evidencias para detectar, investigar posibles actos fraudulentos, irregularidades, corrupción. Esto aplica, por supuesto, al ámbito privado y al público. Es muy importante entender que esta investigación, auditoría forense, que aplicamos con ciencias y técnicas, tiene como finalidad recopilar la evidencia y la información que nos permita acreditar los hechos. ¿Por qué lo digo y por qué lo reitero con ustedes? Bueno, porque si estamos haciendo una investigación por fraude en una organización privada, en cualquier tipo de ente, pues lo primero que necesitamos entender es qué pasó y cómo pasó, qué es lo que sucede en un hecho cuando hay un escándalo de corrupción o de fraude, cuando se hace público, cuando se entera el director de la organización y se convierte en un asunto relevante. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es investigar qué pasó, cómo pasó y tener el contexto de los hechos, lo que se conoce como modo, tiempo y circunstancias. Ese por qué que pasa por el hecho de qué impulsó a las personas a llevar a cabo estos hechos, a mentir, a engañar, a robar, a estafar, es parte del análisis que hacemos tomando en cuenta lo que abordamos en la primera sesión, el análisis, la racionalización y qué información tenemos que nos pueda ser valiosa de la que no nos quieren decir que está atrás de ese discurso, atrás de la nota, atrás de la compra, atrás de la obra, atrás de la construcción, porque estos van a ser elementos que nos va a ayudar a echarle un ojo forense, yo digo, a esa mente, no solamente de estos estafadores, perpetradores, ¿no? Sino entender el comportamiento humano y a saber que, primero, el fraude es un acto humano, sin duda alguna. Implica actos intencionales, implica engaño. Y el propósito es obtener a costa de otros, público, privado, dinero, propiedad, bienes o prebendas. Y entonces, pues sí es importante entender el comportamiento humano y los factores motivadores que esto dieron lugar como una parte de ese todo. ¿Para qué? Para prevenir que no vuelva a ocurrir, para saber cómo pude haber actuado de una mejor manera. Pero también hay una cosa muy importante en el sector público. Pareciera que el comportamiento va anclado a lo político. ¿Qué quiero decir? Pareciera que complementan su cinismo y su desprecio a la ciudadanía cuando, pues lo que te dicen, ¿no? Como en casos que hemos visto, a mí me tocó analizar y estudiar, investigar el caso conocido mediáticamente como la estafa maestra, conocí algunos temas vinculados a lo que es Odebrecht, derivado de auditorías que se realizó en la Auditoría Superior de la Federación cuando yo estaba ahí trabajando, y lo que queda claro es que en el fondo lo que te dicen contra mí no hay pruebas, ¿no? Casi te dicen solo indicios. Pero bueno, por eso necesitamos trabajar para derrotar no solo el miedo nuestro, sino el temor a evidenciar el fraude y la corrupción. Y no vamos a poder evitar que las personas que entran al gobierno en muchas de las áreas de riesgo vayan dedicados y expertos casi para llevar a cabo estos actos. Entonces, retomando las empresas factureras, alguien con la intención de engañar, de robar, de apropiarse del presupuesto, de tomarle el pelo,
a las personas que pueda hacerlo, lo va a hacer si lleva esa intención y es su meta. ¿Cómo operan estos modus operandi, vamos a decir repetitivamente, ¿no? Sabemos que la factura es el documento que está autorizado para una operación de compraventa de bienes o servicios. Que estas facturas pueden o deben incluir más bien qué se vende, la fecha, lugar, descripción de los bienes. Pero también sabemos que detrás de la factura implica que hay una contribución que tenemos que pagar todos los ciudadanos que llevamos a cabo operaciones de compra-venta. Ahora bien, este tipo de simulación implica que estas operaciones de compra-venta en el marco de las empresas fachada, empresas fantasma, pueden ser simuladas. Y estas empresas simuladas implican una operación que es una compraventa sobre un bien o un servicio que no existió, pero que creen que sí se documentó. Se documentó en una factura, no se documentó en otros hechos. Entonces, cuando esta empresa facturera emite facturas para soportar operaciones simuladas, inexistentes o ficticias, sabemos que está en contubernio, en colusión con personas deshonestas. ¿Para qué? Para aumentar falsamente los gastos de su empresa, para disminuir sus contribuciones, para engañar al SAT, que es la autoridad en este sentido fiscal, y por supuesto en el ámbito gubernamental sobre todo, para encubrir estos pagos de actividades ilícitas, deshonestas, que van a disfrazar de operaciones de compraventa de bienes y servicios que son inexistentes. Y miren, esto nos ha dado otro tema importante que espero abordar después y que yo lo imparto en algunos cursos, que es los riesgos de corrupción y de fraude en las organizaciones, ¿no? En todo esto. Pero ¿cómo operan estas empresas factureras? Bueno, hay alguien que está a modo, se puso de acuerdo con alguien, no solamente para generar estas facturas por gastos inexistentes, son empresas que operan sin empleados, que fabrican documentos apócrifos si alguien les pide para únicamente integrarlos al expediente del Seguro Social, por ejemplo, y sobre todo ya están de acuerdo en pagar una comisión por estos servicios. ¿Qué es lo que le pagan a la persona? Quedan de acuerdo y hay un beneficio para ambas partes. ¿En qué cuáles son las actividades más comunes de esas empresas factureras derivadas de lo que me ha tocado investigar a lo largo de mi actividad profesional? Tiene que ver con tecnología de la información, con servicios profesionales, tipo papelería, comunicación, asesorías supuestamente jurídicas o contables, servicios de consultorías, esta cuestión famosísima de libros blancos, que es de las más solicitadas, ¿no? Apoyo a negocios por actividades de archivos, bueno, de almacenaje, en transporte. Imagínense todo lo que tiene que ver con lo que no se puede determinar o no se puede constatar. Esta semana que pasó, leí una nota periodística sobre alguna cuestión del ISSSTE de las jubilaciones, en las cuales había unos temas de que habían alterado documentos y se habían otorgado pensiones que no eran las correctas, se habían fabricado, eso no lo dicen, pero yo entendería que así se hace, que eso es lo que tiene que ver con la auditoría forense, que se habían otorgado pensiones a funcionarios o a servidores públicos que eran mucho mayores a lo que les correspondía. Y aquí entonces viene la parte más lamentable de estos hechos que se denuncian. Primero, que no son muy claros. No devienen de una auditoría forense real, en donde sabemos quién fue la red, cómo se llevaron a cabo estos hechos, cómo sucedió cada uno de los actos, para que se pudieran dar esas pensiones, como un ejemplo de esto que estoy abordando, tuvo que haber habido funcionarios coludidos con las entidades, porque quien emite la hoja de servicios, ¿no? La hoja que es fundamental para llevar a cabo con el último salario el proceso de jubilación, pues es la entidad
en donde trabajó la persona. Y si esas personas alteran ese documento, entonces ya estamos hablando de una red de corrupción, porque hay una intención de haber fabricado y alterado información para permitir con esto generar una prebenda, un ingreso que no le correspondía. Yo les diría que ahí entra inclusive ya lo que es la delincuencia organizada. Pero bueno, si nosotros aparejamos esto o lo comparamos, lo confrontamos con lo que estamos viendo de empresas simuladas, de empresas factureras, vemos que tienen similitud en que en la intención de defraudar. Hay un acto intencional de quien hace estas acciones para obtener un lucro indebido. Y aquí el tema para mí es fundamental en relación. Si ya sabemos qué pasa y cómo pasa, ¿por qué no se actúa? ¿Por qué no se revela cuáles son las redes de corrupción? ¿Cuáles son, cuando hablamos del principio de exhaustividad, de la evidencia, de la examinación acuciosa, cuáles fueron las redes de corrupción que se encontraron? ¿Qué fue lo que sucedió y cómo sucedió? ¿De qué nos sirve únicamente sacar una nota periodística simple y sencillamente porque sí o difundir en redes sociales? Esto pasa como si estuviéramos nada más haciendo un escándalo de corrupción. Yo al interior de las organizaciones donde me han pedido en las charlas o donde abordo estos temas que tienen que ver con la ética e integridad, les digo, hay que echarle un vistazo integral a todo. O sea, necesitamos explicarle a las personas si realmente queremos incidir en que no vuelvan a suceder estos hechos, qué factores y por qué sucedieron, cómo podemos influenciar, y nosotros hablo como organizaciones, con programas antifraude, pero apoyados en herramientas forenses que sí permitan, en verdad, aportar algo al entorno organizacional, reconocer características comunes de los perpetradores de estos hechos, dónde sucedieron y cómo, y conocer esa cadena de personas que dieron lugar a esta conducta delictiva y cortarla. O sea, ya sucedió, cierro la válvula. ¿Qué significa? Yo le quitaría las pensiones a quienes las fabricaron de una manera delictiva y regresaría, como lo dije en alguna ocasión. Se hacen investigaciones de abajo arriba, de arriba abajo y en un eje transversal. Ahora bien, si hablamos realmente de lo que es el proceso de auditoría o de fiscalización, tenemos que decir que estamos rebasados. Las prácticas mundiales en relación a la auditoría y fiscalización han ido en un avance significativo. México está, yo podría decirles, como en la prehistoria. Nos quedamos con la misma historia de siempre porque parecería que a nadie le conviene realmente hacer auditorías serias. Pero el sector privado tiene una gran oportunidad. El sector privado tiene la gran oportunidad de entender cómo se podría beneficiar, cómo podría en esta actividad fiscalizadora o de auditoría interna nueva modificar sus estrategias, sus programas para entender y apoyarse no solamente con el análisis del comportamiento organizacional, sino conductual de las personas que integran la organización, cuáles son las banderas rojas y las características más comunes que han permitido de alguna manera la incidencia criminal. Realmente yo vengo a compartir con ustedes una serie de reflexiones, pero también a dejar claro que existe una serie de obstáculos gigantescos que no permiten concretar pues no es persecución porque nosotros no perseguimos, la reducción de la corrupción. No se puede. Si no hay un conocimiento estructurado y uniforme que nos permita conocer la esencia real de cómo han sucedido los hechos, de cómo se puede implementar preventivamente en una organización los actos que permitan generar otro tipo distintos de procesos, no vamos a mejorar nunca. Haciendo lo mismo, nunca vamos a mejorar. Entonces, en esta dinámica, yo les puedo decir que hoy se corrobora que las actividades de auditoría y fiscalización están rebasadas por la realidad. La realidad son los resultados. Son inservibles absolutamente, los resultados lo confirman, no es una simple opinión basada en perjuicios, no. Y debo decirles también que si no se hace algo realmente intrusivo y trascendente que cambie el sentido de nuestra auditoría y fiscalización, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos todos. Los titiriteros son otros, ¿eh? Hay titiriteros moviendo la casa sucia de la fiscalización. ¿Por qué? Porque no les conviene que se conozcan
todo el tipo de negocios sucios que se hacen en esta casa sucia, cómo evaden aspectos difíciles, cómo generan empresas de fachada, fantasma. Y la verdad, todavía no existen mecanismos de afrontamiento en áreas de justicia, en áreas, pues, digo, de auditoría, tanto de prevención como detección. No estamos preparados. Y si a todo esto le abordamos también que los perfiles de quienes están a cargo de estas responsabilidades no solamente son en muchos casos las equivocadas, sino que traen la historia casi criminal, cuasi criminal que les acompaña, pues vamos a poder entender por qué es tan difícil erradicar el fraude y la corrupción en el país. Entonces, los que todavía tenemos oportunidad, hagamos lo correcto. Nunca se cansen de hacer lo correcto y vamos a entender que algún día, no se olviden, vamos a vivir en un mejor país y nuestros hijos y nuestros nietos tendrán una vida mejor. Muy buenas tardes a todos. Gracias.